Saludos de México. Gracias a todos por estar aquí con nosotros hoy día. Yo me llamo Carlos Mejía y junto con mi esposa Lucy tenemos el honor de ser los líderes acá de la iglesia de la Ciudad de México. Y hoy tenemos el honor de compartir con ustedes Hechos 16, versículo 10. Y simplemente la Biblia dice aquí: después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Y esto es increíble porque podemos ver que Pablo consiguió una visión, amén. Y hoy espero que tú consigas una visión para Latinoamérica, y todos necesitamos tener una visión, amén. Y por eso en Proverbios 29, versículo 18 dice: donde no hay visión, el pueblo se extravía. ¿Ves? Entonces por eso es importante tener una visión. Y ahorita le voy a pedir a mi esposa Lucy que comparta unas palabras para ustedes. Hola, queridos hermanos y hermanas de toda Latinoamérica y bueno, de todo el mundo, porque quizás nos están acompañando de otras partes del mundo. Y es mi gran privilegio poder servir en la Iglesia de México junto con mi esposo Carlos. Y respecto a esta escritura del cual tenemos el título esta mañana, lo que yo puedo rescatar es que me recuerda muchísimo al corazón de los primeros discípulos, donde en Marcos 1:18 dice: al momento dejaron las redes y lo siguieron, refiriéndose a Jesús, obviamente. Pero me encanta esta escritura porque habla del corazón, de escuchar y de suplir una necesidad espiritual que existía con este hombre de Macedonia. Y número dos, tener la convicción de que la visión no nada más era para Pablo, pero también era para los discípulos que estaban con Pablo. Y de nuevo, esto me recuerda mucho al corazón que debemos de tener como mujeres, como hermanas, como discípulas, de que cuando somos llamadas por Jesús, así como cuando estudiamos la Biblia, que podamos ir de la misma manera hoy cuando escuchamos a las necesidades espirituales en diferentes países. Y bueno, estamos aquí en el jubileo de 2020. Dios ha hecho cosas increíbles en estos últimos años. Mi esposo y yo tenemos ya 13 años en el movimiento, desde que inició en el 2007 en la ciudad de Los Ángeles. Ahí nosotros somos de Los Ángeles originalmente, pero hemos sido misioneros en Latinoamérica, en Chile y ahora acá en México. Y la verdad, una historia que me inspira muchísimo es, y donde yo veo el corazón de esta escritura, es con mi gran amiga Linda Moreno. Linda, cuando yo la conocí en el 2008, ella vino a Los Ángeles y la verdad, ella tenía un corazón herido y estaba pasando por un tiempo muy difícil espiritualmente, donde sus sueños y sus visiones quizás habían disminuido un poco, y todas nos podemos relacionar con eso, obviamente. Todas pasamos por tiempos difíciles, pero una cosa súper inspirante que yo aprendí de Linda es de que a pesar de eso, y bueno, Dios obviamente tuvo que sanar su corazón y hay un tiempo para todo, pero Linda, cuando escuchó que su gran amiga María José, la cual ella conocía desde hace años, cuando ella había sido misionera en su juventud en Brasil, supo que María José estaba allá y su esposo Renato estaba pensando en unirse al movimiento. Entonces ella, con ese mismo corazón de suplir una necesidad espiritual, regresó al campo misionero. Y bueno, de esto se trata este jubileo internacional, de inspirarnos a todos con historias como esas. Entonces, a raíz de tener el corazón y tener la convicción de ir, de ser como los primeros discípulos, de ser como estos discípulos aquí con Pablo, de escuchar el llamado, de capturar la visión, Linda fue. Y bueno, lo demás es historia. Ahora tenemos una increíble iglesia en Sao Paulo y
Raúl y Linda lideran el sector mundial al cual pertenecemos, que es increíble. Pero de la misma manera, para nosotros aquí en México, nosotros hemos capturado la visión para nuestro sector mundial, para Latinoamérica. Aquí en Ciudad de México tenemos una iglesia increíble. Y en el país de México tenemos discípulos en Acapulco, Guerrero, en Tlaxcala, en Toluca, Estado de México, y varias partes de Estado de México, en Cuernavaca, Morelos, en San Luis Potosí, en Monterrey, Nuevo León y Guadalajara, Jalisco. Pero eso es solamente una tercera parte de los estados aquí, y no tenemos iglesias plantadas en cada estado. Y bueno, para nosotros es un sueño, es una visión que tenemos. Entonces yo quiero invitarlos a todos a que capturen la visión, igual que estos discípulos aquí con Pablo. El resultado de eso fue de que fueran a Macedonia, a esa región de Europa, y increíblemente los primeros conversos fueron Lidia y el grupo de mujeres que estaban en el río. Entonces a mí como hermana me inspira muchísimo esto. Entonces, hermanas, yo las quiero invitar a que se unan y que capturen la visión para quizás ir como misionera a uno de los países que nos faltan en Latinoamérica, en Centroamérica. Hay muchas mujeres como el hombre de Macedonia, quizás sea El Salvador, o Honduras, o Panamá, o Costa Rica, o cualquiera de los países en Sudamérica que aún nos falten por plantar. Y bueno, quiero expresarles que les queremos mucho desde la Iglesia de México. Les mandamos saludos de todos los ministerios, desde el ministerio adolescente, los universitarios, que también hemos capturado la visión aquí, gracias a los grandes ejemplos de la Biblia, y los hermanos y hermanas que nos inspiran, nos han inspirado a construir un increíble ministerio universitario. También tenemos un increíble ministerio de solteros, que hemos tenido varios noviazgos y un par de bodas, y vamos a seguir teniendo más con el favor de Dios. Y obviamente nuestro increíble ministerio de casados, al cual yo pertenezco, y nuestro ministerio de niños. Entonces, gracias por escucharnos. Saludos desde la Ciudad de México, los amamos. Y estamos súper inspirados para capturar la visión y ser obedientes al llamado. Y sí tenemos esa visión para captar, y es increíble lo que está pasando aquí, pero quiero continuar con la escritura de que hemos estado hablando hoy día en Hechos 16, versículo 10. Dice, después de que Pablo tuvo la visión, entonces eso pasó después que tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Entonces, quiero preguntarte, ¿para qué recibiste tu salvación? ¿Para servir a Cristo? ¿Para qué la recibiste? Bueno, es increíble aquí que cuando él recibió la visión, ¿ok? Dice que se prepararon inmediatamente. Y ahora quiero preguntarte, ¿qué es lo que tienes que preparar para que estés listo para tomar la visión? Porque la visión puede llegar y no estás listo porque no has hecho nada, ¿ves? Entonces yo quiero animarte que empieces a preparar tu vida para poder irte, ¿me entiendes? Como Pablo acá. Entonces, otra vez, después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir hacia Macedonia. Entonces, tenemos que estar listos para prepararnos para irnos, ¿ves? No preparar y nunca estamos listos. Y eso nos ayuda para tener un plan nuestro. Entonces, ¿qué son unas cosas que podemos preparar? Bueno, tienes que preparar cosas que no necesitas, sácalas, ¿no? Regálaselas a alguien, ayuda con eso para que estés listo para tomar el plan. O quizás tus cosas muy básicas en tu vida que, yo tengo que arreglar esto, no he hecho esto. Lo que sea, el punto es que Pablo estaba listo para prepararse inmediatamente. Y después dice aquí que estaban convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el evangelio a los macedonios. Entonces, ves que aquí él estaba totalmente convencido. Tú estás totalmente convencido que Dios te ha llamado al plan de él. Tienes que estar totalmente convencido, porque si no, eso va a ser un problema muy grande, ¿me entiendes? Porque no estás convencido en lo que Dios está haciendo. Y tienes que trabajar todo eso. Entonces, ¿qué es tu visión? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Acá en México tenemos
32 estados. Necesitamos plantar, necesitamos evangelistas y líderes de mujeres que nos pueden ayudar a llegar a cada estado para predicar y para poder dar la palabra en todo México, también Centroamérica, también Sudamérica, y lo vamos a hacer juntos, ¿me entiendes? Pero tienes que estar convencido, tienes que estar preparado, y no tienes que ser una de esas personas que se va a convencer cuando se está yendo. Para eso pensamos, en el camino me voy a convencer, ¿ves? Si yo hago esto, después... No, tienes que estar convencido antes para que puedas prepararte inmediatamente, porque mucha gente piensa que en su mente que uno se va a convencer cuando ya está en camino a hacer algo. Y te voy a decir que esa no es verdad, eso es muy difícil. Tienes que estar convencido antes para que cuando ya vayas todo salga bien para Dios. Y quiero preguntarte, ¿te fueras enseguida o te digo, ¿sabes qué? Dame 3 meses, dame 1 año? ¿Me entiendes? ¿Estás preparado? ¿Estás convencido? ¿Qué tienes que prepararte para irte? Entonces, para terminar, nuestros corazones acá en México, de Lucy y el mío, es simplemente que tengamos la visión como Pablo para ir y que estemos preparados. No tenemos salvación para servir a Dios y no para dormir para Dios, ¿me entiendes? Entonces, tomen todo lo que han escuchado hoy día, las clases, y que se animen mucho para Dios, para servir a Dios y no ser salvo para dormir. Gracias por estar aquí con nosotros, lo agradecemos mucho y que vayan con Dios. Amén.